Hace 2 días, pues meditamos sobre la vejez como tarea espiritual. Para muchos de nosotros porque estamos ya en ella y para otros para que se puedan preparar cuando les llegue el momento, ¿no? Y ayer meditamos sobre la acedía, ese peculiar estado de ánimo que se puede apoderar de nuestra alma y que nos puede frenar en la vida espiritual, ¿no? E incluso despistar por completo. Y hoy vamos a terminar pues comentando el Salmo 83 que os han dado. Con la ayuda de San Jerónimo y de San Agustín, pues vamos a meditar sobre este Salmo, que es una plegaria que nos puede ayudar en nuestro caminar. Algunos salmos, como por ejemplo este, pues tienen como una especie de título opuesto. Y eso es lo que está en el versículo primero, donde dice al director, se entiende el director del coro, según la Oda de Gat, de los hijos de Coré, salmo. San Jerónimo dice que todo salmo que se titule de los hijos de Coré no trata de nada triste, sino siempre de hechos alegres. Pues aunque Coré, Datán y Abirón fueron castigados por el Señor porque se sublevaron contra Moisés en el desierto, los hijos de Coré no se comportaron como su padre y fueron bendecidos con una alegría eterna. Coré, explica San Jerónimo, en hebreo significa calvario, y es manifiesto que el término calvario pues designa el lugar de la resurrección, porque allí murió el Señor y lo enterraron en un sepulcro nuevo que estaba al ladito. Por lo tanto, todo aquel que es hijo de Coré es hijo de la resurrección, dice San Jerónimo, y por lo tanto es hijo de la alegría. San Agustín afirma por su parte, los hijos de Coré son los hijos de Cristo. El Salmo, propiamente hablando, pues se inicia en el versículo 2, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Este salmo canta el deseo del cielo, de la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, como escribe San Pablo. Las personas agotadas por los problemas de la vida necesitan un lugar de descanso eterno, un nido para sus cuerpos y sus almas, dice San Jerónimo. Y los cristianos sabemos que ese nido para descansar lo tenemos en el cielo, donde Dios nos ha preparado una casa que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una duración eterna en los cielos, escribe San Pablo. El Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y San Pablo afirma la belleza de esas moradas cuando escribe aquello de que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Este salmo empieza cantando el deseo de estas moradas, el deseo del cielo. Ayer decíamos que no se puede vivir el cristianismo sin la esperanza, sin el deseo del cielo, porque el cristianismo, decíamos, es para eso, para ir al cielo. Por lo tanto, uno tiene que vivir aquí en la tierra, con los pies en la tierra, con las manos ocupadas en las cosas de la tierra, pero con el corazón en el cielo, con el corazón deseando el cielo. Y este deseo es el que se expresa en este versículo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Mi corazón y mi carne es una expresión que designa la totalidad de mi ser. Mi ser, el ser del hombre, es carne y espíritu. San Jerónimo comenta, este es mi único deseo, esta es mi sola pasión, ver tus atrios. Difícil es que el corazón y la carne de alguien se pongan mutuamente de acuerdo, porque tal como dijo el Señor, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pues si como el apóstol Pablo afirma,
el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, ¿cómo es que el salmista dice, mi corazón y mi carne se elevan de gozo hacia el Dios vivo? Esto únicamente puede decirlo aquel que tiene puesta toda su atención en el amor a Dios. Mi corazón y mi carne. Esto mismo lo podemos leer en otro pasaje de otro salmo, del Salmo 62, donde dice, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Veis? Mi alma, mi carne. Por lo tanto, la totalidad de mi ser. Esta carne que desea al Señor es la carne de la que en el Evangelio se dice, y toda carne verá la salvación de Dios. En cambio, hay otra carne de la que dice la Escritura, heno es toda carne, es decir, corrupción. Es la carne que no desea al Señor. Pero el creyente desea al Señor con el corazón y con la carne, es decir, con la totalidad de su ser. San Agustín, por su parte, afirma, los que se alegran en esperanza porque están seguros que lo han de alcanzar, soportan en el lagar cualquier clase de opresiones. Por eso San Pablo, después de haber dicho gozosos en esperanza, añade a continuación, sufridos en la tribulación y perseverantes en la oración. Porque cuando uno se acerca al servicio del Señor, entra en el lagar. El lagar es donde se prensan las uvas para que salga el vino. Pues si te acercas a servir al Señor, que sepas que te van a meter en el lagar y te van a presionar para que salga de tu corazón el vino del amor a Dios y, por amor a Dios, del amor incluso a tus enemigos, a los que te están presionando, a los que te están machacando. Y todo eso solo se puede vivir desde la esperanza en el cielo. Por eso mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Es muy bonita esta imagen del gorrión. Quiere decir que para Dios no hay nada tan pequeño que no merezca su atención, que no sea objeto de su acogida y su cuidado. En Dios hay un lugar tierno y cálido para todo ser, por insignificante que sea. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiases, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Esto lo afirma ya en el Antiguo Testamento el libro de la sabiduría. Dios no desprecia nada de lo que ha hecho, por pequeño e insignificante que sea. El Papa Francisco diría, Dios no descarta a nadie, porque le gusta mucho ese verbo descartar. Bueno, y es verdad, Dios no descarta a nadie. No le sobra ninguno de los que Él ha creado. Él es amor, y amar es afirmar el ser. Por eso Cristo habla de las aves del cielo y los lirios del campo y afirma que el Padre del cielo se ocupa de ellos. Pero esto significa también que en el corazón de Dios hay un sitio, una casa, no solo para lo pequeño, sino para lo raro, lo insólito, lo que no coincide con lo mayoritariamente vigente. Lo más importante de este versículo para mí es
la palabra hasta el gorrión, porque esta preposición sugiere que no hay ningún límite para el amor de Dios, ni la pequeñez de un ser, ni su carácter insólito o poco frecuente, o socialmente minoritario. Y esto es muy importante, hermanos, para las personas que tienen problemas de identidad personal, que no saben decirse a sí mismas exactamente quiénes son. A ellas también el Señor les dice: aunque no sepas muy bien quién eres, que sepas que en mi corazón tienes tu casa. Y esto vale también para la Iglesia, pues dentro de la Iglesia pueden encontrarse cristianos que no se sienten nada cómodos con el ambiente reinante, con el clima espiritual dominante en un determinado momento de la vida de la Iglesia. Porque no nos engañemos, la Iglesia existe en el tiempo, en la historia, y en cada momento de la historia pues tiene como una especie de clima dominante, de ambiente dominante, que va cambiando conforme cambia el tiempo. Porque lo sustancial de la Iglesia, que es Cristo, es siempre idéntico. Pero el clima que lo envuelve, la mentalidad que lo contempla, la expresión que lo proclama, etc., pues eso va cambiando. Y se puede dar el caso de que un cristiano, o varios cristianos, no estén a gusto en el clima, en el ambiente que hay en la Iglesia en ese determinado momento. Bueno, pues también ellos deben saber que tienen su sitio en el corazón de Dios. Tus altares, Señor del universo. Que el corazón de Dios es su casa y la Iglesia es su familia, aunque en esa familia, en ese momento, ellos sean los raros de la familia. Porque ¿en qué familia no hay alguien raro? En todas las familias hay alguien raro, ¿no? Eso es típico. Pues el primo tal, bueno, ese es raro, el tío fulano, el abuelo no sé cuántos, sí, en todas las familias hay un raro o algunos raros, pero son de la familia. Pues esto es importante también, y hay que decirlo, para que si hay algún cristiano que no se siente cómodo en el ambiente, en la atmósfera que percibe en ese momento en la Iglesia, tiene que saber que la Iglesia es su casa, es su familia, aunque en ese momento él parezca raro. Pero bueno, lo que hoy es raro, a lo mejor después dicen, era profético. Eso nunca se sabe. Hay que permanecer en la casa, que es la casa de todos aquellos, la Iglesia es la casa de todos aquellos que profesan la fe de la Iglesia, el credo, que celebran la divina liturgia conforme dice la Iglesia y no como se le ocurra al creativo de turno, aunque el creativo sea un cura que ha estudiado mucho y que es muy simpático y que es muy guay y lo que sea. No. La divina liturgia se celebra conforme dice la Iglesia, porque por eso es divina. Y en tercer lugar, que se esfuerzan por tener caridad con todos. No se puede pedir más. La fe, la liturgia celebrada conforme dice la Iglesia y siempre y con todos la caridad. Y fuera de ahí, pues que cada cual se lo monte como quiera. Y si uno se siente raro, pues no pasa nada porque se sienta raro, pero que no se vaya. Porque tus altares, Señor del universo, son mi casa y tus altares son la Iglesia. Tal vez lo que ahora parece raro, pues después será profético, porque la calidad de la obra de cada uno solo la conoce Dios y será revelada, como escribe San Pablo, el día que ha de revelarse por el fuego.
y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. San Pablo en esta frase escribe la palabra día con mayúscula. ¿Por qué? Porque ese día no es un día cualquiera, es el día de la parusía, es decir, de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Y el fuego que lo probará todo es el Espíritu Santo, ¿comprendéis? Y hasta que no sea cogida la historia entera y la vida de cada uno de nosotros entera y sumergida en el fuego del Espíritu Santo, no sabremos con seguridad lo que vale cada uno y lo que en su vida ha habido de acertado y de desacertado, de oro y de paja. Pero eso, hasta que no venga el Señor, no lo sabremos. Por lo tanto, tranquilidad. Si te toca ahora ser el raro de la familia, no pasa nada, con tal de que sigas en la familia, en la fe, en la liturgia y en la caridad. El versículo 5 dice: dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Este versículo nos describe cuál será nuestra ocupación en el cielo, una vez que hayamos llegado a la meta. Alabar a Dios por los siglos de los siglos, cantar sin desfallecimiento el aleluya. Claro, algunas personas dicen: ¡ay, el cielo, qué aburrido! Todo el tiempo allí diciendo santo, 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 alabando al Señor, qué aburrimiento. Porque siempre tenemos dentro de nosotros el listillo que dice, tiene que poner pegas. Esto ya pasaba en tiempos de San Agustín. Y por eso San Agustín escribe: no os parezca, hermanos, que ha de haber allí aburrimiento, basados en que si ahora repetís por largo tiempo esto, os cansáis, y en que la necesidad os aparte de aquel gozo. Cuando la muerte hubiere sido sumida en la victoria, cuando esto mortal se hubiese revestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, o sea, cuando estemos en el cielo, nadie dirá: por largo tiempo permanezco así, pues la misma excelsa estabilidad de allí y la misma inmortalidad de nuestro cuerpo, después de la resurrección, se hallará suspensa en la contemplación de Dios. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, y siendo semejantes a Él, ¿cuándo hemos de desfallecer? Estemos seguros, hermanos, no nos fatigará la alabanza de Dios, el amor de Dios. Si flaqueas en el amor, flaqueas en la alabanza, pero si el amor es eterno, porque aquella hermosura es insaciable, esto es, que no cansa, no has de temer que no puedas alabar siempre al que siempre puedes amar. Amor y alabanza. Los que se aman, los enamorados, qué bonita eres. Y a la otra pues se le cae la baba, ¿no? Y no se cansan de decírselo. Es decir, si hay amor, hay alabanza. Qué suerte haberte conocido. Qué bien que seas mi mujer o que seas mi marido. Me parece que a vosotras os cuesta más decir eso, pero los hombres somos más débiles en eso y más sinceros, ¿no? Y decimos: qué suerte que seas mi mujer. Bueno, pues el cielo es cuestión de amor. Y entonces el amor alaba y no se cansa de alabar. Y además de eso, en el razonamiento de San Agustín subyace otra cosa. Una vez resucitados, entramos en la eternidad. Y la eternidad no tiene pasado ni futuro. Es un eterno presente. Algo que ahora nosotros no podemos imaginar, pero que lo cambia todo y lo cambia todo para mejor. Aquí en la tierra, esta realidad celeste, que por la misericordia de Dios esperamos disfrutar algún día, se hace presente en cada Eucaristía, pues en la Eucaristía participamos de la liturgia celestial y, como dice San Juan Crisóstomo,
danzamos con los serafines. Siempre me ha impresionado mucho esa frase de San Juan Crisóstomo, que les decía a sus cristianos al acabar la misa: id y que se note que venís de danzar con los serafines. Porque lo que aquí ha ocurrido es algo divino y celestial. Aquí ha estado todo lleno de ángeles. Han estado los serafines que circundan a Dios en su trono. Y hemos bailado juntos, cantando las alabanzas del Señor. Al salir por la puerta, que se os note que venís de hacer eso. Es muy interesante. Esto se ha de traducir también en la calidad y la belleza de la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos en las parroquias y en cualquier templo. Estas celebraciones deben hacernos dichosos. También se hace presente en la belleza de la comunidad cristiana, del amor fraterno, tal como proclama el Salmo 132. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. No hay nada más liberador y bello que vivir la comunión eclesial, que es una comunión que no nace porque tú y yo nos caemos bien, sino nace porque tú y yo pertenecemos a Cristo, porque tú eres de Cristo y yo soy de Cristo. Y entonces nace entre nosotros una relación nueva que se llama comunión. Y no hay nada más bello en este mundo que vivir eso, Lo demás, las empatías, las simpatías, las conexiones, pues todos esos romancitos psicologizantes, pues bueno, está bien, ¿no? Para pasar el rato, tal, pero vamos a ver, lo serio es esto, Lo profundo es esto. Y además, esto es para siempre, porque esto es para la eternidad. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Comenta San Agustín: en la condición humana actual, terrena, el espíritu llama hacia arriba y el peso de la carne hacia abajo. Entre esas dos tendencias de elevación y de gravedad hay cierta lucha de la que habla San Pablo cuando escribe: me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo en la ley del pecado que se halla en mis miembros. Infeliz hombre yo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al contemplar las moradas del Señor de los ejércitos que nos resultan tan deseables, y al constatar, por otro lado, la fuerza gravitacional del pecado en nosotros que nos dificulta el ascender hasta ellas, proclamamos dichosos a los que encuentran en Dios la fuerza para realizar su peregrinación. Porque claro, nuestra condición es esa, el espíritu que desea el cielo, la tendencia hacia arriba, hacia las moradas celestiales, pero por otro lado un peso en nosotros que nos remite a nuestra carne, que nos remite a nuestro egoísmo, a este mundo y tal, una lucha, un contraste. Y el Salmo dice: dichoso el que encuentra en Dios la fuerza en esa lucha, porque entonces la lucha se resolverá bien, que es hacia arriba. O sea, nosotros en el plano espiritual, no somos partidarios de los libros de autoayuda, porque la autoayuda es la ayuda que se da uno a sí mismo. Pero si yo me ayudo a sí mismo, apuesto doble contra sencillo a que meto la pata. Es mejor que me ayude otro con mayúscula, Cristo. Nuestra confianza en el nivel espiritual es en la ayuda de Cristo, en su gracia. Y entonces Él, con su gracia,
con su Espíritu Santo, hará que en esa tensión entre el Espíritu y la carne en mí, venza el Espíritu y que yo camine hacia arriba. Sigamos con esa lucha. El versículo 7 dice: cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. O sea, los que van caminando hacia las moradas celestes, hacia el cielo, con esa lucha entre el espíritu y la carne, cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Esto es interesante. ¿Por qué se habla de valles? Pues mirad, ¿qué decimos nosotros en la salve? En este valle de lágrimas, inac lacrimarum valde. Porque claro, cuando contemplamos lo que es nuestra vida aquí, pues en fin, no podemos excluir las lágrimas. No que siempre estén, pero no es nada raro que estén. San Jerónimo comenta: tomemos conciencia de que estamos en un valle, no en un monte. No estamos en el paraíso, ni en las alturas del paraíso, sino en las honduras de la tierra maldita que nos produce abrojos y espinas, que es alimento de la serpiente y de la cual fue anunciado a Adán: tierra eres y en tierra te convertirás. Así pues, mientras nos hallemos en un valle de lágrimas, no debemos reír, sino llorar. Por eso dice también el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. Este mundo es un lugar de llanto y no de alegría. No debemos reír, pues este mundo y este siglo están destinados para el llanto y el venidero para el gozo. Bien, esto es así, pero ya sabéis que San Jerónimo era un hombre de mucho carácter, que tenía mal genio. Entonces, pues bueno, es un poco propenso a los extremos, ¿no? Porque el Salmo no dice exactamente eso. El Salmo lo que anuncia es una especie de milagro, y es que, aunque estamos en un árido valle, los que son guiados por la gracia de Dios, ese valle lo convierten en un vergel, en un oasis. Sin embargo, ya aquí y ahora, en medio del llanto y de la aridez, se produce como una anticipación de la gloria en aquellos que caminan con la fuerza de Dios. Y esto es una gran verdad, que la podemos contemplar además con los ojos de nuestro cuerpo, por ejemplo, en los enfermos incurables, que son creyentes, que confían en Dios y que irradian una paz grande. Enfermos cuya mirada está llena de dulzura, de esperanza y de alegría. Y el caso es que están sumergidos en un árido valle. Están en una silla de ruedas. Están en una cama, sin poderse levantar. Y vas a visitarlos y no los consuelas tú a ellos, te consuelan ellos a ti. Porque tienen más paz que tú, porque tienen más esperanza que tú, porque tienen más alegría que tú. Aunque estén ahí pobreticos retorcidos, sin ser autónomos. Pues este es el milagro, ¿veis? Los que confían en el Señor, cuando atraviesan varios valles, los convierten en oasis. El versículo siguiente dice: caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sión. San Agustín afirma que de baluarte en baluarte quiere decir de gracia en gracia, de gloria en gloria, cada vez más gloriosos, porque así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Claro, el Salmo está hablando de los que caminan sostenidos por la gracia de Dios. Pues bien, esos van de gracia en gracia, de gloria en gloria, y cada vez más gloriosos, como escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios,
porque así es como actúa el Señor, que es espíritu. San Agustín entiende que este ir de baluarte en baluarte es un ir de virtud en virtud hasta encontrar y poseer al autor de toda virtud, que es Cristo, el Señor. Pues por la gracia se conceden muchas virtudes. A uno ciertamente se da por el Espíritu, habla de sabiduría, a otro habla de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro gracia de curaciones, a otro linajes de lenguas, a otro interpretación de las mismas, a otro profecía, escribe San Pablo. Muchas son las virtudes, pero todas son necesarias aquí. De estas virtudes vamos a la virtud en singular. ¿A qué virtud? A Cristo. Virtud y sabiduría de Dios, escribe San Agustín. Es decir, de gracia en gracia, de gloria en gloria, el Espíritu Santo nos va conduciendo hacia Cristo, en el que está toda gloria, en el que está toda virtud. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob, leemos en el versículo 9. Conscientes, por lo tanto, de la necesidad de la gracia, nos dirigimos suplicantes al Señor y le pedimos esa gracia. Y al Señor aquí es llamado en este versículo con dos nombres, Señor de los ejércitos por un lado y Dios de Jacob por otro. ¿Qué significa Señor de los ejércitos? Significa Señor de los santos ángeles, que son quienes constituyen en la Sagrada Escritura los ejércitos celestiales que protegen a los amigos de Dios. Ya os he dicho muchas veces que los ángeles, tal como los pinta el barroco, ¿verdad? Esos angelotes gorditos, así, mofletudos, ¿no? Tan graciosos. Vamos a ver, la Sagrada Escritura nunca habla de los ángeles así, ¿eh? La Sagrada Escritura habla de los ángeles como guerreros. Vamos, se aparece un ángel y tiembla todo el mundo. No es un bebé así que dice, ay, toma en brazos, da un besito. No, no, no. Los ángeles son guerreros, son el ejército de Dios. Hay un episodio muy gracioso en el Antiguo Testamento, en la vida de Eliseo, y es que Eliseo está con su criado pasando la noche en Dotán, una pequeña aldea de Israel. Pero el rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, se entera de que está allí Eliseo, y como le han dicho sus espías que no consigue vencer a Israel porque Eliseo le dice al rey de Israel lo que tiene que hacer porque se lo revela Dios, dice, me voy a apoderar de este Eliseo y así venzo de una vez al rey de Israel. Entonces, mientras duermen Eliseo y su criado, por la noche manda un gran ejército y rodean toda la aldea. A la mañana siguiente, cuando salen de casa y ven el ejército enemigo, pues el criado de Eliseo se asusta y dice, ¿cómo vamos a salir de aquí? Estamos rodeados por todos los lados. Y entonces Eliseo ora al Señor y le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos. Y mirad lo que dice el segundo libro de los Reyes. Abrió Yahvé los ojos del criado y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Es decir, vio que había un ejército celestial muchísimo más poderoso que el otro ejército, que estaba allí para ayudarles. Pues esa ayuda divina, bueno, por cierto, el episodio termina de una manera preciosa, porque entonces Eliseo le dice al Señor, deslúmbralos. Y el Señor deslumbra a todo el ejército de Aram. Y sale Eliseo y los coge a todos y los lleva como si fueran un rebaño al rey de Israel. O sea, los hace prisioneros a todos, pero van todos allí sin darse cuenta, deslumbrados por la gracia de Dios. Entonces el rey de Israel dice, ya los tengo, los mato. Y Eliseo le dice, de eso nada.
dales de comer y envíalos a casa. Muy bonito este episodio, porque hace ver que el Dios de los ejércitos es el Dios de la paz y de la reconciliación, no es el Dios de las matanzas. Pero es el Dios que protege a sus amigos. Por tanto, Señor de los ejércitos quiere decir, contamos con la ayuda divina para afrontar el combate espiritual. El combate espiritual es una lucha desproporcionada para nuestras pobres fuerzas humanas, porque nuestra lucha, como dice San Pablo, no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y eso con nuestras fuerzas no podemos vencer. Pero con la ayuda del Señor de los ejércitos, que envía a nosotros otros principados, otras potestades, otras dominaciones, otras virtudes que van a favor nuestro, entonces sí que podemos. ¿Lo veis? Ese título, Señor de los ejércitos, es muy bonito. Quiere decir Señor de los santos ángeles, que nos da su ayuda. El otro título que le dan a Dios aquí este versículo es Dios de Jacob. Dios de Jacob evoca la protección divina que acompañó la existencia de Jacob. Sabéis que Jacob tuvo una vida muy ajetreada, porque desde que Esaú le dio la primogenitura, pues todo fueron complicaciones para Jacob, ¿no? Algún día, si Dios quiere, con la gracia de Dios, meditaremos sobre la vida de Jacob. Pero claro, Jacob, que terminó su vida, la empezó en Israel. Después se tuvo que volver allí, a Harán, porque su hermano Saúl lo tuvo que matar. Después volvió y al final terminó en Egipto, ahí con su hijo José y con los demás. Tuvo una vida muy ajetreada. Y él al final de su vida, poco antes de morir, resumirá su experiencia de Dios diciendo: el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día. El ángel, con mayúscula, que me ha rescatado de todo mal. O sea, el Dios de Jacob es el Dios que cuida del exilado, del peregrino, del abandonado. Por lo tanto, es el Dios que se conmueve ante el caminante, ante el exilado, ante el pobre, como era Jacob cuando huía de Saúl. Nosotros también somos caminantes y exilados de nuestra verdadera patria, que es el cielo, y nos dirigimos a Dios suplicando su protección para que nos ayude en nuestro peregrinar hacia la patria celestial. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. La situación del hombre ante Dios es una situación de negatividad, de pecado, que provoca la justa ira divina, tal como afirma San Pablo en la carta a los romanos. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. La carta a los romanos es un documento capital. Si uno quiere entender la situación real del hombre, que lea la carta a los romanos. Ahora, no está hecho para no sé qué palabra decir, hay que tener el estómago fuerte para leer la carta a los romanos, porque San Pablo no se va con chiquitas ahí. Bien, la idea es: todos los hombres han pecado y todos los hombres están bajo la cólera de Dios y se merecen que Dios los machaque. Pero hay un escudo frente a esa justa cólera de Dios.
y ese escudo es Cristo. Por eso el Salmo proféticamente dice: fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, que es Cristo. Él nos salva de la justa cólera divina. Después llegamos al maravilloso versículo 11: vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Mi casa, ¿qué significa mi casa? Significa mi mundo personal, mis necesidades, mi trabajo, mi familia, mis amigos, todo aquello que constituye mi manera de estar en el mundo con los demás hombres. Todo eso, cuando acontece bien, cuando se produce de manera adecuada, es precioso. La palabra de Dios canta esa belleza. El Salmo 127 dice: comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Cuando todo eso acontece bien, produce en mí un gozo, una dicha, la de existir aquí en esta tierra, de habitar en este mundo junto con los otros hombres. Porque el ser en el mundo del hombre es ante todo una experiencia de dicha, de gozo, de felicidad, aunque después haya problemas y haya momentos en que esto se convierta, como decíamos hace poco, en un valle de lágrimas. Pero lo llamamos valle de lágrimas porque antes hemos experimentado la alegría, porque antes hemos experimentado el gozo, la dicha de existir y de existir bien. El salmista proclama que un solo día en la cercanía de Dios, tus atrios, es mejor que 1000 en mi casa. O hay que decir que en mi casa, cuando se está bien, se está muy bien. Cuando se está bien, se está muy bien. Pero uno dice, pero el salmista dice, y el creyente dice con él, no, un solo día, no ya en la casa de Dios, sino en tus atrios, o sea, en la entrada, en la cercanía de la casa de Dios, es mejor que 1000 en mi casa. ¿Por qué se dice eso? Porque la cercanía de Dios comporta un salto de nivel, un salto cualitativo, un cambio ontológico, por el cual entramos en un mundo superior y distinto. Que las cosas me vayan bien aquí en la tierra es estupendo, pero acercarse al Señor es algo infinitamente mejor, indescriptible. De hecho, San Pablo, cuando vio algo de eso, escribió: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, una comparación, que quede claro que aquí en este mundo, cuando se está bien, se está muy bien, y que este mundo es nuestra casa. Pero hay otra casa, no construida por mano de hombre, es infinitamente mejor. Y entonces, por eso el salmista dice: un solo día en tus atrios, o sea, en la puerta de tu casa, vale más que 1000 en la mía. Y dice también este versículo: y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¿Qué significa vivir con los malvados? Bueno,
en los Salmos significa, en la Sagrada Escritura, significa vivir con aquellos que son los dueños de este mundo. Los malvados, podríamos decir, casi diría uno, es como los mafiosos, ¿no? Son los amos. Son los amos. ¿Por qué? Porque el mundo entero, escribe San Juan, está sometido al poder del maligno, maligno con mayúscula, es decir, del demonio, que es, como dijo el Señor, el príncipe de este mundo, amigo. O sea, en este mundo el que corta el bacalao es el demonio. Los malvados son aquellos que, bajo el imperio del maligno, es decir, del demonio, pues gestionan este mundo y participan del poder y la gloria de los reinos del mundo. El domingo pasado escuchamos el relato de las tentaciones del Señor según San Mateo. Pero cuando escuchamos el mismo relato según San Lucas, Lucas, en la tentación en que lo lleva a un lugar alto y le enseña los reinos de este mundo, Lucas escribe, te daré el poder y la gloria de todos estos reinos si me adoras. Y dice, te daré el poder y la gloria de todos estos reinos porque a mí me lo han dado. O sea, el demonio sabe que en este mundo manda él y que él es el Señor del mundo entendido como contrario a Dios, del imperio de la maldad. Pues claro, los malvados son los que están al servicio de esa causa. Claro, ninguno de ellos piensa que está sirviendo al demonio, piensa sencillamente que está siendo una persona responsable que se preocupa de los suyos y que por eso pues, ha conseguido hacerse amo de medio mundo, ¿no? De lo que sea, ¿no? Aunque en el camino haya tenido que dejar unos cuantos fallecidos, ¿verdad? No de muerte natural precisamente, etcétera, etcétera. Ya sabemos que el hombre tiene una capacidad de autojustificación inmensa, ¿no? Pero vamos, quiero decir, pues son los que al servicio del maligno, aunque ellos no crean que están al servicio del maligno, pues actúan según los criterios del maligno, es decir, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, que es como resume San Juan todo lo que hay en el mundo. De todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, de los ojos y jactancia de las riquezas. Y organizan todo como si Dios no existiera. Quiero decir con todo esto que vivir con los malvados es algo apetecible, porque si vives con los malvados tienes el poder y la gloria de los reinos de este mundo. Vamos, tienes un trocito de la tarta. Mientras que si no eres amigo de los malvados, como los malvados te pillen así entre ceja y ceja, igual los malvados te hacen la vida difícil, ¿eh? En cambio, si eres amigo de ellos, pues en fin, un poquito de la tarta ya te tocará. Esto es así. Vivir con los malvados significa participar de su poder y de su gloria, asegurarse el éxito mundano. Oye, y el éxito es una cosa que siempre apetece, las cosas como sean, porque a nadie le gusta fracasar en nada. El salmista, el creyente, el orante, proclama en este versículo, prefiero el umbral de la casa de Dios, ni siquiera entrar, pero estar en la puerta de la casa de Dios antes que el éxito mundano, antes que vivir con los malvados. Pero esto es fuerte, ¿sabéis? Porque, claro, dicho así, vivir con los malvados
pues nadie quiere vivir con los malvados, no. Pero si lo miramos de otra manera es el éxito mundano. Y el éxito mundano tiene una gran aliada, que es la frivolidad. Y la frivolidad es amable, es simpática, jijiji, jajaja, vamos de fiesta, esto, todo parece bonito, elegante, fino. Ojo, porque eso es el poder y la gloria de los reinos de este mundo. Pero el cristiano no está llamado a eso. Está llamado a buscar el umbral de la casa de Dios y a proclamar que estar ahí es infinitamente mejor que tener el éxito mundano. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. San Jerónimo comenta, no dice que primero otorgue gloria y después gracia, sino que primero otorga la gracia, perdona los pecados, y luego otorga la gloria, es decir, da la recompensa. Interesante. Los padres de la Iglesia son finos, y dicen, no, se fijan en el orden de las palabras. Y asimilando gracia con misericordia y gloria con verdad, escribe, Dios ama la misericordia y la verdad. Si solo fuera misericordioso, todos nos veríamos inclinados al pecado. Si únicamente amara la verdad, nadie albergaría la esperanza de obtener el perdón. Por eso busca las dos cosas, para con la una atemperar la otra. Si eres pecador, oye que Dios es misericordioso, no desesperes y haz penitencia. Si en cambio eres justo, no actúes negligentemente pretextando que Dios es clemente, porque Dios es a un tiempo justo y amante de la verdad. Gracia y gloria. Es decir, gracia, misericordia y gloria, verdad. Y claro, veis, nuestra época tiene el peligro de fijarse solo en la misericordia y de olvidarse de la verdad. De olvidarse de la verdad. En mi infancia, yo no me acuerdo mucho, pero por lo que me contaban mis padres, pues quizá era al revés. El clima que había en la Iglesia, lo que decíamos antes de los climas, era la verdad. Y por lo tanto, temblad, pecadores. Y temblaba todo el mundo. Y ahora el clima es el contrario, la misericordia. El Señor es bueno. Nos duelen los oídos a los sacerdotes de oír a gente que dice, ¿cómo va a ir alguien al infierno si Dios es bueno? Y todo el rollo ese. Vamos a ver, mire, ni lo de antes ni lo de ahora. Las dos cosas, la misericordia y la verdad. La misericordia, que Dios no quiere que se pierda ni un solo hombre. La verdad, que para ir al cielo hay que haberse separado del mal por completo. Y que no se puede ir al cielo siendo un tramposo en ese sentido. Tiene que estar uno purificado del todo y de todo. Pues las dos cosas. Ni lo de antes ni lo de ahora. Todo. Todo. Y el Salmo termina diciendo, Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Ahora ya sabemos lo que significa Señor de los ejércitos, y el Salmo acaba haciendo una proclamación de felicidad para el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en ti. Es curioso, el Salterio es el libro de oraciones de Israel, del pueblo de Israel y de la Iglesia. Y el Salterio empieza con la palabra dichoso, porque el Salmo primero, la primera palabra que tiene es eso,
Dichoso el hombre que no confía en el consejo de los impíos, tal, dichoso, ¿no? Empieza, y el sermón de la montaña empieza también con la palabra dichoso, bienaventurado, bienaventurados, las bienaventuranzas. El Salmo primero se inicia diciendo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Toda relación del hombre con Dios tiene como contenido y como meta la participación del hombre en el estado que es propio de Dios. Y ese estado propio de Dios es la felicidad, la bienaventuranza. Bienaventuranza no significa cualquier tipo de bienestar, sino una plenitud que no deja nada sin llenar, una vida de máxima intensidad y de descanso completo. Dios es bienaventurado y el que confía en Él camina hacia esa bienaventuranza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.